¿Te construyes o te destruyes? Descubre el poder del autoconocimiento y la gestión emocional para tu crecimiento personal. Imagina que cada pensamiento, cada decisión y cada acción que tomas son como ladrillos. Con cada uno de ellos estás construyendo los cimientos de tu vida, o bien demoliendo lo que tanto esfuerzo te ha costado levantar. Esta idea no es nueva. Filósofos antiguos como los estoicos ya reflexionaban sobre cómo la mente y el carácter son moldeados constantemente por nuestras elecciones. La ciencia moderna, particularmente la neurociencia, nos ofrece una visión fascinante. El cerebro, ese órgano que nos define como humanos, es maleable, adaptable y se reconfigura según los hábitos y creencias que cultivamos. En este video exploraremos la pregunta: ¿te construyes o te destruyes? A primera vista, puede parecer una pregunta simple, pero detrás de ella se esconde una complejidad que abarca nuestras emociones, la forma en que gestionamos el estrés, los hábitos que adoptamos y, en última instancia, nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Quiero que pienses en tu día a día, en esas pequeñas decisiones que parecen intrascendentes. ¿Cómo manejas el estrés? ¿Cómo respondes ante la adversidad? ¿De qué manera construyes tu identidad a partir de lo que piensas y sientes? Lo que tal vez no sabes es que esas elecciones moldean literalmente la estructura de tu cerebro. Este proceso, conocido como neuroplasticidad, significa que tenemos el poder de construir nuevas rutas neuronales, de modificar patrones de pensamiento y de crear una vida más plena. Pero lo contrario también es cierto. Si nos dejamos llevar por la inercia de hábitos destructivos, pensamientos negativos o emociones descontroladas, nos estamos destruyendo a un nivel profundo, casi imperceptible. Este video no solo te mostrará las claves científicas detrás de esta construcción interna, sino que también nos sumergiremos en la sabiduría atemporal del estoicismo. Porque los estoicos, hace más de 2000 años, ya sabían algo fundamental. La verdadera fortaleza y paz provienen del control que ejercemos sobre nuestra mente y nuestras emociones. Al final de este viaje, tendrás una mayor comprensión de cómo cada aspecto de tu vida, desde lo que piensas hasta cómo actúas, determina si te construyes o te destruyes. ¿Estás listo para tomar control de tus herramientas de construcción personal? Capítulo 1. La plasticidad del cerebro y el poder de la elección. Nuestro cerebro es una maravilla de la biología humana. Durante siglos se pensó que una vez alcanzada la madurez, las conexiones neuronales quedaban fijas, como si el cerebro fuera una máquina calibrada que no podía ser alterada. Sin embargo, investigaciones científicas recientes han revelado lo contrario. El cerebro no solo cambia, sino que lo hace constantemente a lo largo de nuestra vida. Este fenómeno es conocido como neuroplasticidad y representa la capacidad del cerebro para reorganizarse, formar nuevas conexiones neuronales y, en esencia, adaptarse a las experiencias, decisiones y aprendizajes que vivimos día a día. La neuroplasticidad, el fundamento científico. Para entender cómo la neuroplasticidad afecta la manera en que nos construimos o destruimos, primero debemos entender el proceso básico que ocurre en nuestro cerebro. Las neuronas, las células que componen el sistema nervioso, se comunican entre sí a través de sinapsis, pequeñas conexiones que transmiten señales eléctricas. Estas conexiones no son fijas, al contrario, se fortalecen o se debilitan dependiendo de cómo usamos nuestras habilidades cognitivas y emocionales. Cuando aprendes algo nuevo o practicas una habilidad, estás formando y reforzando conexiones neuronales. El neurocientífico Donald Hebb, en 1949, explicó esto con su famosa ley. Las neuronas que se disparan juntas permanecen conectadas. Esto significa que cada vez que repites un comportamiento o un pensamiento, estás reforzando la ruta neuronal que lo soporta. Si piensas de manera positiva y te enfocas en soluciones, esas conexiones se harán más fuertes. Pero si te permites caer en el pesimismo, el autosabotaje o el desánimo, también estarás reforzando esas conexiones negativas. El poder de la elección. Crear o destruir conexiones. Aquí es donde la ciencia y la vida diaria se cruzan. Cada elección que tomas, desde cómo reaccionas ante un obstáculo hasta cómo interpretas un desafío, tiene un impacto directo en tu cerebro. Si eliges enfrentar una situación difícil con calma y enfoque, estarás entrenando a tu cerebro para que maneje mejor el estrés la próxima vez.
Si optas por rendirte o reaccionar con ira, esas rutas neuronales que apoyan esas respuestas destructivas se fortalecen. En resumen, el cerebro se adapta a los patrones que tú eliges cultivar. Esto tiene implicaciones profundas. No somos víctimas de nuestras circunstancias, ni siquiera de nuestra biología. Aunque la genética y las experiencias tempranas influyen en cómo pensamos y actuamos, la neuroplasticidad demuestra que siempre podemos redirigir nuestra mente hacia comportamientos más constructivos. Cada pensamiento es como una herramienta que usamos para esculpir nuestro cerebro, y con el tiempo, esas herramientas forjan hábitos que pueden construirnos o destruirnos. El cerebro y el hábito. Crear rutas neuronales nuevas. Los hábitos son cruciales en este proceso. Cada vez que repites una acción o un pensamiento, refuerzas la conexión neuronal que lo soporta. Si alguna vez has intentado aprender una nueva habilidad, como tocar un instrumento o hablar un idioma, habrás notado que al principio es difícil. Esto es porque las rutas neuronales correspondientes a esa habilidad están poco desarrolladas. Con la práctica, esas conexiones se vuelven más fuertes y el proceso se vuelve más fluido. Pero, ¿qué sucede con los malos hábitos o pensamientos negativos? Ellos también forman rutas neuronales fuertes si los repetimos con suficiente frecuencia. Aquí es donde el concepto de neuroplasticidad es tan liberador. Podemos reemplazar hábitos destructivos por constructivos. No es un proceso fácil, ya que nuestro cerebro tiende a seguir las rutas más transitadas, pero con tiempo y práctica es completamente posible. Al tomar conciencia de nuestros patrones mentales y elegir conscientemente qué caminos queremos reforzar, podemos reconfigurar nuestra mente para que trabaje a nuestro favor, no en nuestra contra. El estoicismo y la ciencia del cerebro. La filosofía estoica, que tanto valoraba la razón y la virtud, ya reconocía hace más de 2000 años este poder que tenemos sobre nuestra mente, aunque sin el vocabulario neurocientífico que usamos hoy. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, decía: no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Esta afirmación está alineada con los hallazgos de la neurociencia. Nuestra interpretación de los eventos y nuestra forma de reaccionar ante ellos están moldeando activamente nuestras conexiones neuronales. Es decir, no es lo que nos pasa lo que determina si nos construimos o nos destruimos, sino cómo elegimos interpretar lo que nos pasa. Cuando elegimos tomar control de nuestra mente y dirigir nuestros pensamientos hacia una visión más positiva y constructiva, estamos reforzando esas rutas neuronales y debilitando las negativas. Los estoicos hablaban de apatheia, una serenidad interior que nos permitía observar nuestras emociones sin ser dominados por ellas. Esta práctica, desde una perspectiva científica, no solo ayuda a reducir el estrés, sino que también fortalece áreas del cerebro asociadas con la autorregulación y la toma de decisiones conscientes. Un ejemplo de cambio, el efecto mindfulness. Un claro ejemplo de cómo podemos reconfigurar nuestro cerebro es el mindfulness o la meditación consciente. Una práctica que tiene raíces en filosofías antiguas, pero que hoy ha sido ampliamente estudiada por la neurociencia. Se ha demostrado que las personas que practican mindfulness regularmente muestran cambios en áreas del cerebro relacionadas con la regulación emocional y el autocontrol. Al centrarse en el presente y observar los pensamientos sin juzgarlos, estas personas están debilitando las conexiones neuronales que alimentan el estrés y la ansiedad, y fortaleciendo aquellas que fomentan la calma y la claridad mental. Este mismo principio puede aplicarse en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Cada vez que eliges conscientemente cómo reaccionar ante una situación estresante, estás entrenando a tu cerebro para que responda de manera más constructiva en el futuro. Al igual que un músculo, las rutas neuronales que usas se fortalecen, mientras que las que no utilizas se debilitan y eventualmente desaparecen. Conclusión: ser el arquitecto de tu propio cerebro. La plasticidad del cerebro es una bendición y una responsabilidad. Nos brinda la capacidad de rediseñar nuestro propio sistema operativo, de actualizarlo continuamente para que funcione mejor. Sin embargo, este poder no es pasivo, requiere acción consciente, reflexión y disciplina.
Si dejamos que la vida nos arrastre sin reflexión, si nos dejamos llevar por las emociones destructivas y los hábitos negativos, el cerebro se amoldará a esos patrones y nos destruiremos lentamente. Pero si tomamos control de nuestras elecciones, si observamos y modificamos nuestras reacciones y si adoptamos hábitos más constructivos, el cerebro responderá de manera asombrosa. Nos convertimos en los arquitectos de nuestra propia mente, capaces de construir una vida basada en la fortaleza, la claridad y la resiliencia. ¿Te construyes o te destruyes? La neuroplasticidad nos dice que al final depende de ti. Capítulo 2. La gestión emocional. ¿Constructores o destructores? Las emociones son uno de los aspectos más poderosos de nuestra experiencia humana. Moldean cómo interpretamos el mundo, cómo reaccionamos ante los desafíos y, en última instancia, cómo tomamos decisiones. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que las emociones, si no se gestionan adecuadamente, pueden ser un arma de doble filo? ¿Pueden ser una fuente de fuerza y resiliencia que nos impulsa a crecer? ¿O pueden ser fuerzas destructivas que nos arrastran hacia patrones autodestructivos? Desde un punto de vista científico, las emociones no son simplemente respuestas automáticas a lo que ocurre a nuestro alrededor. Son el resultado de una compleja interacción entre las partes más antiguas y las más recientes de nuestro cerebro. La clave para gestionar las emociones radica en entender cómo funcionan, cómo influyen en nuestras decisiones y cómo podemos tomar control sobre ellas, en lugar de dejarnos controlar. El cerebro emocional. Una mirada a la amígdala. En el corazón de la gestión emocional se encuentra una estructura clave en el cerebro llamada la amígdala, una región que forma parte del sistema límbico, responsable de procesar emociones como el miedo, la ira y la ansiedad. La amígdala actúa como un sistema de alarma que detecta amenazas y nos impulsa a reaccionar rápidamente. Esta respuesta emocional es primitiva y automática, diseñada para ayudarnos a sobrevivir en situaciones de peligro. Sin embargo, el problema surge cuando permitimos que la amígdala domine nuestro comportamiento sin pasar por el filtro de nuestro cerebro racional. A menudo reaccionamos de forma impulsiva, permitiendo que las emociones tomen las riendas y tomen decisiones que no siempre son las mejores a largo plazo. Esto es lo que algunos neurocientíficos llaman secuestro de la amígdala, una situación en la que el cerebro emocional anula el cerebro racional, llevándonos a respuestas emocionales exageradas. La ciencia muestra que las emociones pueden desencadenar una respuesta de lucha o huida en el cuerpo, aumentando la frecuencia cardíaca, la respiración y liberando cortisol, la hormona del estrés. Si vivimos constantemente en este estado, nuestro cuerpo y mente se ven sometidos a un desgaste emocional y físico que puede resultar destructivo. El papel de la corteza prefrontal. La regulación emocional. Afortunadamente, no estamos condenados a ser esclavos de nuestras emociones. Aquí es donde entra en juego la corteza prefrontal, la parte más evolucionada del cerebro que se encarga de funciones como la planificación, la toma de decisiones y el autocontrol. La corteza prefrontal nos permite evaluar las situaciones con mayor precisión, detener respuestas emocionales automáticas y, en su lugar, elegir una respuesta más reflexiva. El vínculo entre la amígdala y la corteza prefrontal es crucial. Cuando estas dos áreas del cerebro están en equilibrio, podemos procesar las emociones de manera adecuada, lo que nos permite tomar decisiones informadas y gestionar el estrés de manera más eficiente. Sin embargo, si la amígdala se activa demasiado rápidamente, la corteza prefrontal pierde el control, lo que lleva a respuestas impulsivas y a menudo destructivas. La ciencia de la gestión emocional, reprogramando el cerebro. La buena noticia es que, gracias a la plasticidad cerebral, podemos entrenar nuestra corteza prefrontal para gestionar mejor nuestras emociones. Esto significa que, al igual que con cualquier habilidad, podemos mejorar nuestra capacidad para manejar las emociones a través de la práctica consciente. Técnicas como la meditación mindfulness, por ejemplo, han demostrado ser eficaces para fortalecer las conexiones entre la corteza prefrontal y la amígdala, lo que nos permite recuperar el control en momentos de tensión emocional. El mindfulness nos ayuda a desarrollar la capacidad de observar nuestras emociones sin reaccionar impulsivamente a ellas.
Este proceso, conocido como conciencia plena, nos permite tomar una pausa entre el estímulo y la respuesta. En lugar de dejarnos llevar por el impulso emocional, somos capaces de tomar una decisión consciente sobre cómo responder. Estudios han demostrado que la práctica regular de mindfulness reduce los niveles de cortisol en el cuerpo, disminuye la actividad de la amígdala y aumenta la activación de la corteza prefrontal, mejorando nuestra capacidad de tomar decisiones en situaciones de estrés. Este cambio no solo transforma la manera en que manejamos nuestras emociones, sino que también fortalece el cerebro para enfrentar futuros desafíos de manera más equilibrada y controlada. Las emociones como constructoras, el valor del entusiasmo y la resiliencia. Aunque las emociones pueden ser destructoras, también pueden ser fuerzas constructoras poderosas si aprendemos a gestionarlas adecuadamente. Sentimientos como la alegría, el entusiasmo y el amor no solo mejoran nuestro bienestar emocional, sino que también tienen efectos positivos en nuestro cuerpo y cerebro. El neurocientífico Richard Davidson ha realizado estudios que muestran cómo las emociones positivas estimulan la actividad en áreas del cerebro asociadas con el bienestar y la resiliencia. Las personas que experimentan emociones positivas con frecuencia tienden a recuperarse más rápidamente de eventos estresantes, lo que significa que al cultivar estas emociones estamos literalmente construyendo un cerebro más fuerte y resistente. La resiliencia emocional es la capacidad de adaptarse y recuperarse de la adversidad. No significa no sentir emociones negativas, sino tener la habilidad de manejarlas y usarlas como trampolines para el crecimiento personal. Las personas emocionalmente resilientes no evitan el dolor o el sufrimiento, pero no permiten que estas emociones las destruyan. En lugar de ello, canalizan la energía emocional hacia acciones constructivas y significativas. El estoicismo y la gestión emocional. En este punto es imposible no recurrir a la sabiduría estoica. Para los estoicos, la emoción en sí no era el problema, sino nuestra reacción a ella. Los estoicos creían firmemente que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Este principio coincide perfectamente con lo que la ciencia moderna nos enseña sobre la regulación emocional. Epicteto decía: no son los eventos los que nos perturban, sino las creencias que tenemos sobre ellos. Si somos capaces de observar nuestras emociones desde una perspectiva racional y sin juicio, podremos manejarlas mejor. Los estoicos practicaban la dicha tricotomía del control, que consistía en distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Nuestras emociones entran en la categoría de aquello que podemos controlar a través de nuestra percepción y respuesta. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre cómo las emociones intensas pueden nublar el juicio, y por ello animaba a mantener una mente serena, incluso en momentos de dificultad. Para los estoicos, la clave de la felicidad y el éxito residía en desarrollar un carácter virtuoso que no estuviera a merced de las emociones volátiles, sino que pudiera mantenerse firme en medio de la tormenta. El equilibrio emocional. El camino hacia la construcción. La gestión emocional, cuando se hace de manera consciente y deliberada, es una herramienta de construcción increíblemente poderosa. No significa reprimir nuestras emociones, sino aprender a regularlas y usarlas para nuestro beneficio. Cuando tomamos control de nuestras respuestas emocionales, estamos tomando control de nuestro destino. En lugar de dejar que las emociones negativas nos destruyan, podemos usar el estrés como un trampolín para la acción, la ira como una motivación para el cambio y la tristeza como un recordatorio de lo que valoramos. Este equilibrio emocional no solo mejora nuestra salud mental y física, sino que también nos convierte en personas más resilientes, más centradas y más capaces de enfrentar cualquier desafío que la vida nos presente. La gestión emocional es un arte y una ciencia. A través de la comprensión de cómo funcionan nuestras emociones y la aplicación de principios como los del estoicismo, podemos transformar las emociones de destructores a constructores, edificando una vida con mayor fortaleza y propósito. Capítulo 3. Los hábitos, ladrillos de construcción o piedras de destrucción. Los hábitos son los bloques fundamentales con los que construimos nuestra vida.
Cada hábito, ya sea positivo o negativo, tiene un impacto acumulativo sobre quiénes somos, cómo actuamos y hacia dónde nos dirigimos. Los hábitos no son simplemente acciones que realizamos de manera rutinaria, son patrones profundamente grabados en nuestro cerebro, que con el tiempo moldean nuestra identidad y determinan si estamos construyendo una vida plena o destruyendo lentamente nuestro potencial. La ciencia de los hábitos, cómo funcionan en el cerebro. Para entender el verdadero poder de los hábitos, es esencial comprender cómo se forman en el cerebro. Cada vez que realizamos una acción repetida, ya sea pequeña o grande, nuestro cerebro busca maneras de automatizar esa conducta. Este proceso de automatización ocurre en los ganglios basales, una región profunda del cerebro que es responsable de controlar las rutinas automáticas y los movimientos. Cuando un comportamiento se repite lo suficiente, los ganglios basales toman el control, liberando otras partes del cerebro para que puedan concentrarse en tareas más complejas. El neurólogo y psiquiatra Donald Hebb acuñó una famosa frase: las neuronas que se activan juntas permanecen conectadas. Lo que Hebb quería decir es que cada vez que realizamos una acción repetida, fortalecemos las conexiones entre las neuronas que soportan ese comportamiento. Esta es la razón por la cual los hábitos, una vez formados, son difíciles de romper. Las conexiones neuronales que los sustentan son sólidas y están profundamente integradas en la estructura de nuestro cerebro. El ciclo del hábito: señal, rutina y recompensa. Charles Duhigg, en su obra El poder del hábito, describe el ciclo de los hábitos en 3 fases clave: la señal, la rutina y la recompensa. Este ciclo es el proceso que nuestro cerebro sigue cuando realizamos un hábito y se activa en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Desde los hábitos más simples como cepillarse los dientes hasta los más complejos como la procrastinación o la adicción. La señal es el detonante que pone en marcha el hábito. Puede ser una emoción, una hora del día, un lugar o cualquier cosa que tu cerebro asocie con la acción. La rutina es el comportamiento o la acción que realizas después de la señal. La recompensa es el beneficio que obtienes de realizar la acción. Este es un componente clave, ya que el cerebro está programado para buscar recompensas, y cuando identifica una conducta que lleva a una recompensa, quiere repetirla. Entender este ciclo nos da un enorme poder. Si podemos identificar las señales que desencadenan nuestros hábitos y las recompensas que los mantienen en funcionamiento, podemos comenzar a rediseñar nuestros hábitos para que se alineen mejor con nuestros objetivos de vida. Los hábitos y la plasticidad cerebral. La transformación es posible. Uno de los aspectos más alentadores de los hábitos es que gracias a la neuroplasticidad siempre podemos cambiarlos. La neuroplasticidad, como ya vimos en capítulos anteriores, es la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales en respuesta a nuestras experiencias y acciones. Esto significa que no estamos condenados a repetir hábitos destructivos para siempre. Aunque los hábitos profundamente arraigados pueden ser difíciles de romper, la ciencia muestra que, con el tiempo y el esfuerzo adecuado, podemos modificar las rutas neuronales que los sustentan. Cada vez que intentas cambiar un hábito negativo, estás debilitando las conexiones neuronales que lo sostienen. Al mismo tiempo, al reemplazar ese hábito con uno positivo, estás creando y reforzando nuevas rutas neuronales. Este es un proceso que requiere paciencia y constancia, ya que el cerebro tiende a recurrir a las rutas más transitadas. Pero con repetición, los nuevos hábitos se vuelven automáticos y empiezan a tomar el control. Hábitos constructivos. Bloques que forman nuestra vida. Los hábitos constructivos son aquellos que nos acercan a nuestras metas, nos fortalecen física y mentalmente y mejoran nuestra calidad de vida. Un ejemplo clásico es el ejercicio regular. Estudios han demostrado que el ejercicio físico no solo mejora la salud física, sino que también tiene un impacto positivo en el cerebro. El ejercicio estimula la producción de factores neurotróficos derivados del cerebro, BDNF-alfa, una proteína que promueve el crecimiento de nuevas neuronas y fortalece las conexiones existentes. Además del ejercicio, otros hábitos constructivos incluyen la lectura, la meditación, una alimentación equilibrada y el establecimiento de metas.
Estos hábitos no solo mejoran nuestra calidad de vida, sino que también refuerzan áreas del cerebro asociadas con el autocontrol, la toma de decisiones y la resiliencia emocional. Cada uno de estos hábitos es como un ladrillo que añadimos a la estructura de nuestra vida. Con el tiempo, estos pequeños actos se acumulan y construyen una vida sólida y satisfactoria. Pero al igual que construir una casa, no se puede hacer de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo constante y dedicación. Hábitos destructivos. Piedras que destrozan nuestra fortaleza. Por otro lado, los hábitos destructivos son aquellos que, sin que lo notemos, debilitan la estructura de nuestra vida. Estos pueden incluir la procrastinación, el consumo excesivo de comida chatarra, el sedentarismo o el uso excesivo de las redes sociales. Desde una perspectiva neurocientífica, estos hábitos también se sustentan en el ciclo de señal-rutina-recompensa. Pero las recompensas que brindan son temporales y a menudo tienen un costo a largo plazo. Por ejemplo, cuando procrastinamos, obtenemos una recompensa inmediata al evitar una tarea desagradable. Sin embargo, a largo plazo, este hábito puede llevar a la acumulación de estrés, ansiedad y la sensación de no estar progresando en nuestras metas. Los hábitos destructivos, si se dejan sin control, pueden ser como las termitas que lentamente erosionan los cimientos de una vida plena. La ciencia muestra que estos hábitos están estrechamente relacionados con el sistema de recompensa del cerebro, particularmente con la liberación de dopamina, un neurotransmisor asociado con el placer y la motivación. Actividades como comer alimentos altamente procesados o pasar horas navegando por redes sociales liberan grandes cantidades de dopamina, lo que refuerza el comportamiento. Sin embargo, con el tiempo, estos comportamientos pueden convertirse en adicciones que son difíciles de romper. El estoicismo y los hábitos. La filosofía del autodominio. La filosofía estoica ofrece una perspectiva valiosa sobre los hábitos y su papel en la construcción de una vida virtuosa. Los estoicos entendían que los hábitos son, en última instancia, una cuestión de autodominio. Para los estoicos, la verdadera libertad no se encontraba en seguir nuestros impulsos, sino en gobernarlos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba sobre la importancia de vivir de acuerdo con la razón y la virtud, en lugar de dejarse llevar por hábitos y deseos irracionales. El filósofo estoico Epicteto decía: la felicidad y la libertad comienzan con una clara comprensión de un principio. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Nuestros hábitos, si bien inicialmente pueden parecer automáticos, están bajo nuestro control una vez que tomamos conciencia de ellos. Los estoicos nos enseñan que, al cultivar hábitos que nos acerquen a la virtud, como la disciplina, la paciencia y la templanza, estamos construyendo una vida de mayor significado y propósito. ¿Cómo transformar hábitos destructivos en constructivos? Cambiar un hábito no es fácil, pero es posible. Aquí algunos pasos respaldados por la ciencia y la filosofía estoica para transformar hábitos destructivos en constructivos. 1. Identificar la señal. Todo hábito comienza con una señal. Observa qué eventos o emociones desencadenan tus hábitos destructivos. Sustituir la rutina. Cambia la acción negativa por una más constructiva que ofrezca una recompensa similar. Por ejemplo, en lugar de revisar redes sociales cuando te sientes estresado, intenta hacer una breve meditación. 3. Reforzar la recompensa. Asegúrate de recompensarte de manera positiva por tus nuevos hábitos. Las recompensas no tienen que ser grandes, pero deben ser satisfactorias para tu cerebro. 4. Ser paciente. Recuerda que cambiar un hábito lleva tiempo. Sé amable contigo mismo durante el proceso y entiende que los retrocesos son parte del camino. Conclusión. El poder de los hábitos. Los hábitos son el componente invisible pero poderoso que moldea nuestras vidas. Al igual que los ladrillos que construyen una casa, los hábitos positivos nos fortalecen y nos acercan a una vida de plenitud. Pero si no prestamos atención, los hábitos destructivos pueden convertirse en piedras que erosionan nuestra fuerza interna y nos llevan por un camino de autodestrucción. Con conciencia, disciplina y esfuerzo, podemos rediseñar nuestros hábitos y, en última instancia, rediseñar nuestras vidas. Capítulo 4. Estrés y adaptación. Forjando el acero de la mente. El estrés para muchos es visto como un enemigo a evitar,
una sensación abrumadora que amenaza con erosionar nuestra salud mental y física. Sin embargo, la ciencia y la sabiduría ancestral nos muestran que el estrés no es intrínsecamente malo. De hecho, puede ser el mismo fuego que templa el acero de nuestra mente, siempre y cuando lo manejemos correctamente. La clave para transformar el estrés en una herramienta constructiva está en nuestra capacidad para adaptarnos y, como veremos, en cómo moldeamos nuestra respuesta a él. El estrés, una respuesta evolutiva. Para entender el estrés desde un punto de vista biológico, es útil recordar que esta respuesta está profundamente arraigada en nuestro sistema nervioso, diseñado para ayudarnos a enfrentar amenazas y desafíos. El sistema de respuesta al estrés se activa principalmente a través del eje HPA, hipotálamo pituitaria adrenal. Cuando percibimos una amenaza, el hipotálamo en el cerebro envía una señal a la glándula pituitaria, que luego estimula las glándulas suprarrenales para liberar cortisol, la hormona del estrés. Esta respuesta es rápida y poderosa, diseñada para prepararnos para la lucha o la huida. Aumenta nuestra frecuencia cardíaca, acelera nuestra respiración y redirige la sangre hacia los músculos, todo con el propósito de enfrentar el desafío inmediato. Este mecanismo fue extremadamente útil para nuestros ancestros que debían lidiar con peligros físicos como depredadores o amenazas ambientales. Sin embargo, en el mundo moderno, el estrés no siempre proviene de peligros físicos inmediatos. A menudo se activa en respuesta a factores crónicos como el trabajo, las relaciones o las preocupaciones financieras. El problema radica en que, mientras el estrés agudo es útil para la supervivencia a corto plazo, el estrés crónico puede dañar tanto el cuerpo como la mente, llevándonos a un estado de fatiga, ansiedad y enfermedad. Eustrés versus distrés, la dualidad del estrés. No todo el estrés es destructivo. El psicólogo Hans Selye, pionero en la investigación sobre el estrés, distinguió entre eustrés y distrés. El eustrés es el estrés positivo, el tipo que nos motiva y nos ayuda a crecer. Es el tipo de estrés que experimentamos al enfrentarnos a un reto emocionante, como aprender algo nuevo, embarcarse en un proyecto importante o prepararse para una competencia. Este tipo de estrés nos impulsa hacia adelante, fortaleciendo nuestra capacidad para manejar situaciones difíciles. Por otro lado, el distrés es el estrés negativo, el que nos abruma y nos agota. Este tipo de estrés es aquel que experimentamos cuando sentimos que no tenemos control sobre una situación, cuando nuestras demandas superan nuestra capacidad para afrontarlas. El distrés prolongado puede tener efectos nocivos en nuestro bienestar físico y mental. La diferencia entre el eustrés y el distrés no está en la intensidad del desafío, sino en cómo lo percibimos. Si vemos una situación como una oportunidad para crecer, experimentamos eustrés. Si la vemos como una amenaza, nos enfrentamos al distrés. Así, la clave para forjar una mente de acero no es evitar el estrés, sino aprender a percibirlo y gestionarlo de manera constructiva. La teoría de la hormesis, fortaleciéndonos a través del estrés. La hormesis es un fenómeno biológico en el que una dosis baja de un agente estresante puede tener efectos beneficiosos para el organismo, mientras que una exposición alta puede ser perjudicial. En otras palabras, el estrés, en dosis moderadas, puede fortalecer al cuerpo y la mente, haciéndonos más resilientes y adaptables. Un ejemplo claro de hormesis es el ejercicio físico. Cuando nos ejercitamos, sometemos a nuestros músculos y sistema cardiovascular a un estrés temporal. El cuerpo responde a este estrés fortaleciendo los músculos, mejorando la capacidad pulmonar y aumentando la resistencia cardiovascular. Si nunca estresáramos nuestros músculos, se debilitarían, pero si los sometemos a demasiado estrés sin descanso, los lesionamos. Esta misma lógica se aplica al estrés mental. Cuando enfrentamos desafíos intelectuales o emocionales, estamos entrenando nuestra mente para volverse más fuerte. Los estudios han demostrado que las personas que enfrentan desafíos moderados y aprenden a lidiar con ellos, desarrollan una mayor resiliencia, una habilidad crucial que les permite adaptarse a situaciones difíciles y emerger más fuertes de ellas. El papel del sistema nervioso en la adaptación al estrés. El cuerpo humano está equipado con dos sistemas nerviosos clave para gestionar el estrés: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema simpático es el responsable de la respuesta de lucha o huida,
mientras que el parasimpático es responsable de la respuesta de descanso y digestión. La capacidad de alternar entre estos dos estados es esencial para manejar el estrés de manera saludable. Si permanecemos en un estado de estrés simpático constante, el cuerpo no tiene tiempo para recuperarse, lo que puede llevar a agotamiento y enfermedades relacionadas con el estrés. Sin embargo, si aprendemos a activar nuestro sistema parasimpático después de momentos de estrés, podemos permitir que el cuerpo y la mente se recuperen y fortalezcan. Técnicas como la meditación, la respiración profunda y el mindfulness son herramientas eficaces para activar el sistema parasimpático. Estos enfoques han demostrado ser efectivos para reducir los niveles de cortisol, disminuir la frecuencia cardíaca y promover un estado de calma y relajación, ayudándonos a recuperarnos del estrés y evitar que se convierta en distrés crónico. El estoicismo y la adaptación al estrés. Los filósofos estoicos como Epicteto y Marco Aurelio comprendían profundamente la relación entre el estrés y la adaptación. Para los estoicos, el estrés no era algo a temer o evitar, sino una oportunidad para crecer en virtud. Como afirmaba Epicteto, lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino los juicios que tienen sobre ellas. Este principio es central para la gestión del estrés. No son las circunstancias externas las que nos estresan, sino nuestra interpretación de ellas. El estoicismo nos enseña a enfocarnos en lo que podemos controlar y a aceptar lo que no podemos. Al cambiar nuestra percepción sobre el estrés, podemos transformarlo en una herramienta para el crecimiento. Marco Aurelio decía, el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Este es un recordatorio poderoso de que las dificultades que enfrentamos no son obstáculos, sino oportunidades para fortalecer nuestro carácter y mente. El estrés y la resiliencia, la capacidad de rebotar. La resiliencia es la capacidad de un individuo para recuperarse de la adversidad, y la ciencia moderna ha demostrado que el estrés controlado es clave para desarrollar esta capacidad. Las personas que enfrentan desafíos y aprenden a manejarlos con éxito se vuelven más resilientes, lo que significa que pueden enfrentar futuras dificultades con mayor fortaleza y determinación. Un concepto relacionado es la teoría de la resistencia al estrés, o Resilience Theory, que sugiere que las personas que experimentan un nivel moderado de estrés durante su vida tienden a desarrollar una mayor capacidad para afrontar los desafíos. Este tipo de estrés moderado actúa como una vacuna emocional, fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta ante situaciones difíciles. La estrategia de adaptación al estrés, del distrés al eustrés. Para transformar el estrés de una fuerza destructiva en una constructiva, necesitamos adoptar estrategias conscientes que fomenten la adaptación. A continuación, algunas tácticas basadas en la ciencia. 1. Reencuadre cognitivo. Cambiar nuestra perspectiva sobre el estrés. En lugar de ver los desafíos como amenazas, podemos verlos como oportunidades para crecer. Técnicas de relajación. Practicar la meditación, respiración profunda o yoga para activar el sistema nervioso parasimpático y promover la recuperación. 3. Exposición gradual. Someterse a dosis controladas de estrés, como el ejercicio físico o desafíos intelectuales, para fortalecer la capacidad de resistencia. 4. Apoyo social. Mantener una red de apoyo emocional para compartir las cargas del estrés y obtener nuevas perspectivas. Conclusión. El estrés como herramienta de construcción. El estrés, cuando se maneja adecuadamente, no es una fuerza destructiva. Es el mismo fuego que templa el acero de nuestra mente, el que nos impulsa a adaptarnos, crecer y convertirnos en seres más resilientes y fuertes. Entender el estrés desde una perspectiva científica y filosófica nos permite no solo sobrevivir, sino prosperar en un mundo lleno de desafíos. Capítulo 5. El autoconcepto, la construcción del yo interior. El autoconcepto es una de las construcciones más fundamentales de nuestra identidad. Es la imagen que tenemos de nosotros mismos, cómo nos percibimos, cómo creemos que los demás nos ven y cómo nos integramos en el mundo. Esta percepción interna no es fija. Se construye y reconstruye a lo largo de nuestras vidas, a medida que absorbemos experiencias, interacciones y reflexiones. Es una fuerza poderosa que influye en nuestras decisiones, acciones y bienestar. La ciencia del autoconcepto.
¿Cómo se forma? El autoconcepto comienza a desarrollarse en la infancia y está profundamente influenciado por nuestras interacciones con el entorno social, familiar y cultural. Desde una perspectiva neurocientífica, el autoconcepto está estrechamente vinculado al córtex prefrontal, la región del cerebro responsable de la reflexión sobre uno mismo y la toma de decisiones. Este proceso involucra la integración de la memoria, la cognición social y la evaluación de nuestra conducta en el contexto de las normas sociales. Según la teoría del reflejo de Cooley, nuestra autopercepción está, en gran parte, formada por lo que él denominó el yo espejo. ¿Cómo creemos que los demás nos ven? Esta retroalimentación externa juega un papel crucial en cómo nos vemos a nosotros mismos, especialmente durante las etapas formativas de la infancia y adolescencia. Las experiencias negativas o positivas en la interacción con los demás, críticas, elogios, aceptación o rechazo, tienen un impacto directo en la construcción de nuestra imagen interna. A lo largo del tiempo, nuestro cerebro va creando una narrativa interna sobre quiénes somos, lo que llamamos el yo narrativo. Este yo es una historia en constante evolución que nuestro cerebro va actualizando a medida que atravesamos nuevas experiencias y afrontamos nuevos desafíos. Esta narrativa afecta profundamente cómo nos comportamos y lo que creemos que somos capaces de lograr. Autoconcepto y neuroplasticidad. El poder del cambio. Uno de los descubrimientos más alentadores en la neurociencia moderna es el de la neuroplasticidad, que ya hemos mencionado anteriormente. El cerebro es altamente adaptable y esto incluye la manera en que pensamos sobre nosotros mismos. Aunque el autoconcepto puede parecer una estructura rígida, es maleable y puede modificarse con el tiempo y la práctica consciente. Esto significa que incluso si hemos desarrollado una autoimagen negativa o limitada debido a experiencias pasadas, podemos reconfigurar esa percepción a través de nuevas experiencias y elecciones conscientes. Por ejemplo, estudios han demostrado que la visualización positiva y la autoafirmación pueden ayudar a reforzar una autoimagen más saludable y productiva. La práctica consciente de estos hábitos, junto con una exposición a nuevas experiencias que desafíen nuestras creencias limitantes, puede reescribir la narrativa interna del yo. Las dimensiones del autoconcepto, el yo real versus el yo ideal. El autoconcepto se compone de varias capas. Una de las distinciones clave es entre el yo real y el yo ideal. El yo real es cómo nos percibimos actualmente, con nuestras fortalezas y debilidades, mientras que el yo ideal es la imagen de quién aspiramos ser. La distancia entre el yo real y el yo ideal puede generar una sensación de insatisfacción o motivación, dependiendo de cómo manejemos esa brecha. Cuando sentimos que hay una gran disparidad entre quiénes somos y quiénes queremos ser, esto puede generar disonancia cognitiva. Una sensación de malestar que surge cuando nuestras acciones no están alineadas con nuestras creencias o valores. Si no se maneja adecuadamente, esta disonancia puede llevarnos a una baja autoestima y a una autoimagen negativa. Sin embargo, cuando utilizamos esta discrepancia como motivación para el crecimiento, el yo ideal puede actuar como una brújula que nos guíe hacia el desarrollo personal. La clave para manejar esta brecha de manera constructiva radica en la autoaceptación. Aceptar quiénes somos en el presente, con nuestras imperfecciones, no significa resignarnos a ser menos de lo que podemos ser, sino reconocer que el crecimiento es un proceso gradual. La aceptación de uno mismo es el punto de partida para cualquier transformación positiva, y la ciencia muestra que las personas que se aceptan tal como son tienen una mayor capacidad para cambiar y mejorar. El efecto del autoconcepto en el comportamiento. El autoconcepto tiene un impacto directo en nuestro comportamiento y decisiones. Según la teoría de la consistencia del autoconcepto, las personas tienden a comportarse de manera coherente con la imagen que tienen de sí mismas. Esto significa que si alguien tiene una autoimagen negativa o limitada, es más probable que tome decisiones que perpetúen esa percepción, incluso si esas decisiones no son en su mejor interés. Por otro lado, cuando alguien tiene un autoconcepto positivo y empoderador, es más probable que actúe de maneras que refuercen esa imagen. Este ciclo de retroalimentación refuerza la importancia de trabajar activamente en la construcción de una autoimagen saludable.
Un autoconcepto fuerte y positivo nos da el coraje para asumir riesgos, enfrentar desafíos y superar obstáculos. Una investigación famosa llevada a cabo por Albert Bandura introdujo el concepto de autoeficacia, que está profundamente relacionado con el autoconcepto. La autoeficacia es la creencia en nuestra capacidad para realizar tareas y lograr metas. Las personas con alta autoeficacia tienden a tener un autoconcepto más fuerte y positivo, y son más propensas a perseverar en la búsqueda de sus objetivos, incluso frente a las dificultades. El estoicismo y el autoconcepto. Gobernar el yo interior. La filosofía estoica ofrece una visión profunda sobre la construcción y el mantenimiento del autoconcepto. Los estoicos entendían que no podemos controlar las circunstancias externas, pero podemos controlar nuestra percepción de ellas, y más importante aún, nuestra percepción de nosotros mismos. El autodominio, o el control sobre nuestras emociones y reacciones, es uno de los pilares del estoicismo, y esto incluye cómo nos percibimos internamente. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, insistía en que nuestra libertad y paz interior dependen de nuestra capacidad para separar lo que está bajo nuestro control, nuestras acciones, pensamientos y emociones, de lo que no lo está, las opiniones de los demás, las circunstancias externas. Este enfoque nos recuerda que, si bien el entorno puede influir en nuestro autoconcepto, somos los verdaderos arquitectos de nuestra identidad interna. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona constantemente sobre la importancia de mantener una visión clara y honesta de uno mismo, sin dejarse llevar por las opiniones externas o por los impulsos del ego. Esta práctica de la autoevaluación diaria que los estoicos fomentaban es una herramienta poderosa para la construcción de un autoconcepto saludable, basado en la virtud y el autocontrol, más que en las apariencias o en el reconocimiento externo. El impacto de la autoimagen en el bienestar físico y mental. Un autoconcepto saludable no solo afecta nuestras decisiones y comportamiento, sino también nuestra salud física y mental. Estudios han mostrado que las personas con una autoimagen positiva tienen una mayor probabilidad de disfrutar de buena salud mental, menos probabilidades de sufrir depresión o ansiedad y una mayor capacidad para enfrentar el estrés. El psiconeuroinmunología, un campo que estudia la relación entre la mente, el sistema inmunológico y la salud general, sugiere que nuestros pensamientos y creencias sobre nosotros mismos pueden influir en nuestro bienestar físico. Por ejemplo, una autoimagen negativa puede aumentar la producción de cortisol, la hormona del estrés, lo que a su vez puede debilitar el sistema inmunológico y hacernos más susceptibles a enfermedades. La transformación del autoconcepto, del yo limitado al yo positivo. Cambiar el autoconcepto es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo, pero es completamente posible gracias a la neuroplasticidad y a la práctica consciente. Aquí hay algunos pasos respaldados por la ciencia para comenzar a transformar la percepción de uno mismo. 1. Autoafirmaciones positivas. Repetir afirmaciones que refuercen una imagen positiva de ti mismo puede ayudar a reconfigurar las conexiones neuronales asociadas con la autoimagen. 2. Reflexión consciente. Practicar la autoevaluación diaria para identificar pensamientos autolimitantes y reemplazarlos con percepciones más saludables. 3. Exponerse a nuevas experiencias. Buscar situaciones que desafíen las creencias negativas sobre uno mismo, como asumir nuevas responsabilidades o aprender habilidades. 4. Entorno positivo. Rodearse de personas que refuercen una imagen positiva y que apoyen tu crecimiento personal. Conclusión. La construcción del yo interior. El autoconcepto es una estructura fluida que podemos moldear con nuestras experiencias, decisiones y reflexiones conscientes. Es tanto un reflejo de cómo nos vemos a nosotros mismos como una proyección de quién aspiramos ser. Con el conocimiento de la neuroplasticidad, las prácticas estoicas y la autoevaluación, podemos tomar el control de esta construcción interna y asegurarnos de que estamos edificando una imagen fuerte, positiva y resiliente de nosotros mismos. Como arquitectos de nuestro propio ser, somos responsables de la solidez de nuestra fortaleza interior. Capítulo 6. La importancia del propósito. La brújula que nos guía. El propósito es uno de los motores más poderosos del comportamiento humano. Una brújula que dirige nuestras acciones, decisiones y sentido de vida.
Tener un propósito claro no solo nos otorga dirección, sino que también moldea la forma en que enfrentamos desafíos, cómo experimentamos el éxito y el fracaso y cómo percibimos nuestro lugar en el mundo. Desde una perspectiva científica, el propósito tiene implicaciones profundas para nuestro bienestar psicológico y físico, lo que resalta su papel crucial en nuestra existencia. El propósito en la neurociencia. ¿Cómo impacta nuestro cerebro? La neurociencia ha revelado que tener un propósito claro y significativo en la vida activa áreas específicas del cerebro asociadas con el bienestar y la motivación. Estas incluyen el circuito de recompensa, en particular, el sistema dopaminérgico, el cual se activa cuando nos acercamos a metas que consideramos importantes. La dopamina es un neurotransmisor clave para la motivación y el placer, lo que significa que el propósito genera una sensación de recompensa y satisfacción al percibir que estamos avanzando hacia algo que tiene sentido para nosotros. Además, el propósito afecta regiones del cerebro asociadas con la toma de decisiones y la planificación a largo plazo, como la corteza prefrontal. Esta área es responsable de la capacidad de priorizar, resistir impulsos inmediatos y mantener un enfoque en los objetivos a largo plazo. Tener un propósito claro nos permite tomar decisiones más alineadas con nuestras metas, ya que proporciona un marco de referencia para evaluar si nuestras acciones nos acercan o nos alejan de lo que realmente valoramos. Un estudio publicado en la revista JAMA Psychiatry encontró que las personas con un propósito en la vida tenían una mejor salud física y mental. En particular, los participantes con un fuerte sentido de propósito mostraron una disminución en el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. Este vínculo se debe, en parte, a que las personas que sienten que sus vidas tienen un propósito suelen involucrarse en actividades que estimulan su mente y cuerpo, lo que favorece la salud cerebral. El propósito y la psicología positiva. La ciencia del bienestar. La psicología positiva, una rama de la psicología que se centra en el estudio de los aspectos que contribuyen al bienestar humano, ha puesto el propósito en el centro de sus investigaciones. De acuerdo con Martin Seligman, uno de los pioneros de esta disciplina, el propósito es uno de los 5 pilares clave del bienestar, conocido como el modelo PERMA: positividad, engagement, compromiso, relaciones, meaning, sentido y logro. El sentido o propósito es lo que nos permite encontrar un significado profundo en nuestras acciones, más allá de la gratificación inmediata. Seligman argumenta que las personas que sienten que están viviendo una vida significativa tienden a experimentar una mayor satisfacción, resiliencia y bienestar general. El propósito actúa como un ancla que nos mantiene centrados, incluso cuando las circunstancias externas son adversas o difíciles. Las investigaciones de la psicología positiva también han demostrado que las personas con un fuerte sentido de propósito tienen una mayor probabilidad de experimentar fluir, un estado mental en el que estamos completamente inmersos y comprometidos con lo que estamos haciendo. Este estado de fluir es uno de los máximos indicadores de bienestar y felicidad. Cuando estamos alineados con nuestro propósito, nuestras acciones se sienten más auténticas y gratificantes, lo que facilita la experiencia de fluir. El propósito y la resiliencia, la fortaleza en los tiempos difíciles. Uno de los beneficios más significativos de tener un propósito claro en la vida es que nos hace más resilientes ante los desafíos y las adversidades. La resiliencia es la capacidad de recuperarse y adaptarse frente a las dificultades, y la ciencia ha demostrado que las personas con un sentido fuerte de propósito son más capaces de superar los obstáculos y encontrar un significado en las situaciones difíciles. El psicólogo Viktor Frankl, autor de El hombre en busca de sentido y superviviente del Holocausto, fue uno de los primeros en explorar el papel crucial del propósito en la resiliencia. En su libro, Frankl argumenta que aquellos que sobrevivieron a las condiciones extremas de los campos de concentración no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que lograron encontrar un sentido en su sufrimiento. Frankl creía que el propósito era una fuerza que podía dar sentido incluso a las circunstancias más trágicas y desesperadas. La teoría de Frankl, conocida como logoterapia, sostiene que el deseo humano más profundo no es el placer, como proponía Freud, o el poder, como sugería Adler,
sino el sentido. Tener un propósito nos da la capacidad de trascender el dolor y la adversidad, dándonos una razón para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Este sentido del propósito no solo mejora nuestra resiliencia emocional, sino que también fortalece nuestra salud física. Las personas con propósito tienden a tener niveles más bajos de estrés crónico y tasas reducidas de enfermedades cardiovasculares. El propósito y la autodeterminación, sentirse dueño de la vida. El propósito no solo es una fuente de motivación y resiliencia, sino que también está profundamente ligado al sentido de autodeterminación. La teoría de la autodeterminación, desarrollada por los psicólogos Edward Deci y Richard Ryan, sostiene que las personas tienen tres necesidades psicológicas básicas: la autonomía, la competencia y la relación. El propósito, cuando está alineado con nuestras aspiraciones y valores más profundos, nos otorga un sentido de autonomía, haciéndonos sentir que tenemos control sobre nuestra vida y que nuestras decisiones están dirigidas hacia algo que realmente nos importa. Este sentido de autonomía es fundamental para el bienestar. Las personas que sienten que están tomando decisiones que están alineadas con su propósito experimentan mayores niveles de satisfacción y menos arrepentimiento. El propósito nos da una razón para levantarnos cada mañana y nos proporciona una dirección clara para nuestras acciones y decisiones. Esto, a su vez, nos permite sentirnos empoderados, en lugar de ser meramente reactivos ante las circunstancias externas. La falta de propósito, un vacío con consecuencias. Así como tener un propósito puede enriquecer nuestra vida, la falta de un propósito claro puede tener consecuencias negativas. La ausencia de propósito puede generar una sensación de vacío, alienación y falta de motivación. Esta falta de dirección puede llevar a la procrastinación, el estrés crónico y, en casos más severos, a la depresión. Un estudio publicado en la revista The Lancet encontró que las personas que reportaban un bajo sentido de propósito en sus vidas tenían más probabilidades de experimentar síntomas de ansiedad, insomnio y problemas de salud general. Esto refuerza la idea de que el propósito es fundamental no solo para el bienestar emocional, sino también para la salud física. Sin una brújula interna, es fácil sentirse perdido, sin dirección y desmotivado para enfrentar los desafíos cotidianos. El estoicismo y el propósito. Vivir según la naturaleza. El estoicismo, una filosofía que ha ganado popularidad en el mundo moderno, ofrece una perspectiva poderosa sobre el propósito. Los estoicos creían que vivir con propósito era sinónimo de vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Para los estoicos, como Epicteto y Marco Aurelio, la vida tenía sentido cuando estaba alineada con la virtud y la razón. Y la búsqueda del propósito era esencialmente una búsqueda de vivir una vida de excelencia moral. Epicteto enseñaba que nuestro propósito no debía estar basado en circunstancias externas, sino en la virtud interna. El propósito, según los estoicos, debía ser algo que estuviera bajo nuestro control, como nuestras acciones, pensamientos y decisiones. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona constantemente sobre cómo cada persona tiene un papel en el universo, y que vivir con propósito significa cumplir con ese papel de la mejor manera posible, independientemente de las circunstancias externas. La clave del estoicismo es que el propósito no está en lo que hacemos o logramos externamente, sino en cómo lo hacemos. No se trata tanto de las metas que alcanzamos, sino del proceso, la intención y el carácter que cultivamos en el camino. Esto nos da la libertad de vivir con propósito en cualquier circunstancia, ya que siempre tenemos control sobre nuestras actitudes y respuestas. Conclusión. El propósito como la brújula que nos guía. El propósito es mucho más que una motivación o una meta. Es la brújula que nos guía a lo largo de la vida, dándonos dirección, claridad y un sentido de significado profundo. La ciencia ha demostrado que vivir con propósito no solo mejora nuestro bienestar emocional y físico, sino que también nos hace más resilientes, autónomos y satisfechos. Cultivar un propósito claro y alineado con nuestros valores es una de las tareas más importantes que podemos emprender para vivir una vida plena y significativa. Y como nos enseña el estoicismo, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, siempre tenemos la capacidad de vivir de acuerdo con un propósito interno, forjando nuestro carácter y virtud a lo largo del camino.
Capítulo 7. Construcción continua. La sabiduría del proceso. La construcción continua es un concepto que trasciende las disciplinas y se convierte en un principio vital para el desarrollo personal, profesional y espiritual. Esta idea se encuentra en la intersección de la psicología, la filosofía estoica y la neurociencia, sugiriendo que la evolución y el crecimiento son procesos interminables que requieren dedicación y una mentalidad abierta. El proceso de crecimiento. Desde una perspectiva psicológica, el crecimiento personal se basa en la idea de que cada experiencia, buena o mala, contribuye a nuestra evolución. La teoría del aprendizaje experiencial, desarrollada por David Kolb, resalta cómo las experiencias se convierten en aprendizajes a través de un ciclo que incluye la reflexión, la conceptualización y la experimentación. Este ciclo nos enseña que, para construir nuestro ser, debemos estar dispuestos a experimentar, reflexionar sobre nuestras acciones y aplicar lo aprendido en futuras situaciones. La neurociencia del aprendizaje. La neurociencia respalda la idea de que el cerebro está diseñado para adaptarse y cambiar a lo largo de nuestra vida, un fenómeno conocido como neuroplasticidad. Cada vez que aprendemos algo nuevo, las conexiones neuronales se fortalecen, lo que nos permite adquirir habilidades y mejorar en diversas áreas. La práctica deliberada, un concepto introducido por el psicólogo Anders Ericsson, demuestra que el dominio de cualquier habilidad requiere un esfuerzo intencional y repetido. Este proceso no solo se aplica a las habilidades técnicas, sino también a las capacidades emocionales y sociales. La sabiduría estoica. Desde la filosofía estoica, se enfatiza la importancia de aceptar la naturaleza del cambio y la impermanencia. Epicteto, un prominente filósofo estoico, afirmaba que no son los eventos en sí los que nos afectan, sino nuestra interpretación de esos eventos. Este enfoque nos enseña a centrarnos en lo que podemos controlar, nuestras reacciones y decisiones. La práctica de la visualización negativa, que implica imaginar los peores escenarios posibles, puede servir como un ejercicio mental que nos prepara para enfrentar adversidades y, por ende, nos permite crecer a partir de ellas. El rol de la reflexión. La reflexión es una herramienta poderosa en la construcción continua. La práctica de llevar un diario, por ejemplo, permite a las personas evaluar sus experiencias y extraer lecciones valiosas. Al escribir, creamos un espacio para la autorreflexión, lo que nos ayuda a identificar patrones en nuestro comportamiento y pensamientos. Esto es esencial para la mejora continua, ya que nos permite adaptar nuestras estrategias y respuestas ante nuevas situaciones. La mentalidad de crecimiento. Carol Dweck, psicóloga de la Universidad de Stanford, introdujo el concepto de mentalidad de crecimiento, que sugiere que nuestras habilidades no son fijas, sino que pueden desarrollarse a través del esfuerzo y la perseverancia. Las personas con una mentalidad de crecimiento ven los desafíos como oportunidades para aprender, en lugar de obstáculos que deben evitarse. Este enfoque fomenta una actitud proactiva y resiliente, características fundamentales para la construcción continua. La importancia de la comunidad. El entorno social también juega un papel crucial en nuestra construcción continua. Las interacciones con otras personas nos proporcionan diferentes perspectivas y experiencias que enriquecen nuestro propio aprendizaje. La teoría de la inteligencia colectiva sugiere que, al colaborar y compartir conocimientos, las comunidades pueden resolver problemas de manera más efectiva que los individuos actuando por separado. Esto resalta la importancia de rodearnos de personas que fomenten nuestro crecimiento y que nos reten a mejorar constantemente. La práctica de la construcción continua. 1. Establecer objetivos claros. Definir qué áreas de tu vida deseas mejorar. Los objetivos SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo determinado, son una herramienta útil para ello. 2. Cultivar la autodisciplina. La autodisciplina es fundamental para mantener el enfoque en el proceso de crecimiento. La práctica de la meditación y la atención plena puede ayudarte a desarrollar esta habilidad. 3. Fomentar la curiosidad. Mantener una actitud curiosa te permitirá explorar nuevas ideas y perspectivas. La lectura, el aprendizaje de nuevas habilidades o el viaje a nuevos lugares son formas de alimentar tu curiosidad. 4. Practicar la reflexión. Dedica tiempo regularmente a reflexionar sobre tus experiencias.
Llevar un diario puede ser una herramienta valiosa para este propósito. 5. Buscar retroalimentación. La retroalimentación de otros puede ofrecerte insights que quizás no ves por ti mismo. No dudes en buscar la opinión de mentores o colegas de confianza. 6. Celebrar los pequeños logros. Reconocer y celebrar tus avances, por pequeños que sean, te motivará a seguir adelante. Cada paso cuenta en el camino hacia el crecimiento. Conclusión. La construcción continua es un viaje sin fin que requiere de paciencia, dedicación y un compromiso constante con el aprendizaje. Al adoptar una mentalidad de crecimiento, reflexionar sobre nuestras experiencias y buscar la colaboración de otros, podemos transformar nuestras vidas y alcanzar nuestro máximo potencial. La sabiduría del proceso radica en entender que cada paso, cada error y cada éxito contribuyen a la edificación de nuestro ser. Al final, el verdadero objetivo no es llegar a una meta fija, sino disfrutar y aprender en cada etapa del camino. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si te gustó y crees que el contenido fue valioso, te invito a darle like y suscribirte al canal. También, déjanos un comentario para que podamos saber qué piensas y seguir mejorando. De esta forma, YouTube sabrá que este tipo de videos puede ayudar a más personas como tú, y así podremos seguir creando más contenido que te inspire y te ayude a construir la mejor versión de ti mismo. Hasta la próxima.